Bueno, creo que grabó bien. Ya me voy a enterar en un rato cuando lo trate de subir a YouTube. Ahora, todo esto me lleva a la forma completa de la ecuación, ¿sí? Ahora tengo que ver qué pasa cuando la uso en modo histórico y qué pasa cuando la uso en modo predictivo. Así que borremos todo esto. Y vamos a usar la ecuación primero en modo histórico, que es teniendo datos de presiones y acumuladas en el tiempo, usar esos datos para calcular el POIS. Voy a poner acá arriba la ecuación completa para tenerla siempre a mano. Ok. Ahora, vamos a hacer directamente el método más práctico, que es Ablena-Iode. ¿Sí? Para Ablena-Iode, lo que vamos a hacer es algo muy similar a lo que habíamos hecho para gas. Así que habíamos despejado lo más posible el POIS y usamos ese POIS como la ordenada al origen del gráfico de Ablena-Iode con las distintas entradas de agua y qué sé yo, y en el eje X cualquier cosa que crezca con el tiempo. Antes en gas habíamos usado GP, ahora para petróleo vamos a usar NP. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación, ¿sí?, vamos a hacer lo mismo que hicimos para gas. Todo esto le vamos a llamar EO, ¿sí?, expansión del petróleo, lo mismo que en gas habíamos llamado EGE, que era la expansión del gas. Entrada de agua, bueno, ahora vemos cómo queda, y a todo lo que es producciones le vamos a llamar F, como habíamos hecho con la anterior. ¿Sí? Entonces, POIS por EO más entrada de agua igual a F. Paso dividiendo el EO, o divido ambos términos por EO. Queda POIS más esta función de entrada de agua igual a F sobre EO. Esta función de entrada de agua, obviamente, siendo entrada de agua dividido EO. ¿No? Y grafico esto en el Y y cualquier cosa que crezca con el tiempo en el eje X. Vamos a usar NP porque es la más obvia y la más fácil. F dividido EO versus NP. Si hice todo bien, entonces vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho en gas. Asumamos que la entrada de agua es nula. Si la entrada de agua realmente es nula, todavía no lo sabemos, pero si fuera nula, entonces cualquier volumen producido va a ser únicamente proporcional a cambios en el reservorio, ¿sí? Que habíamos dicho que era la combinación de las tres cosas: el petróleo, los poros y el agua. Como los tres cambian lineales respecto a la presión, entonces cuando la presión baja a 1 kilo, la producción es 1. Cuando la presión baja a 10 kilos, la producción es 10. Cuando baja a 100, es 100. ¿Sí? Quiere decir que si la producción está siendo linealmente dependiente de cambios en la presión del reservorio, entonces la única cosa que puede estar generando esa producción es el cambio en el volumen de las tres cosas. ¿Me siguen? Entonces, si a medida que yo voy produciendo, la expansión de estas tres variables, ¿sí?, poros, agua y petróleo, es exactamente proporcional a F, entonces este cociente sí o sí se va a mantener en el tiempo. ¿Sí? Yo digo, el POIS es una constante, no la conozco, pero es una constante. Entonces, cuando este POIS, que desconozco, o al reservorio que tiene este POIS, le dejo caer la presión 1%, la producción es 1, le dejo caer, o no voy a poner el mismo número, así no da exactamente lo mismo. Cuando la presión cae 1, la producción es 50. Cuando cae 2 es 100, cuando cae 10 es 500. Entonces el cociente
5 dividido 1, 10 dividido 2 o 500 dividido 10, siempre me da lo mismo, ¿sí? Entonces, creo que lo dije mal, pero bueno, entiendo mi punto. Entonces, si este cociente siempre se mantiene, entonces el único responsable de f está siendo EO. Y el cociente entre ellos es exactamente el POIS. Entonces, si a medida que yo voy avanzando en el tiempo, voy avanzando en la producción, esto me da una constante, entonces estoy confirmando mi teoría o mi asunción de que no había entrada de agua y al mismo tiempo estimando el POIS. ¿Sí? Exactamente igual que como habíamos hecho con el gas. Ahora, si cuando la presión cae 1, la producción es 1, y cuando la presión cae 3, la producción es 5, y cuando la presión cae 10, la producción es 70, entonces hay más que solamente estos 3 factores generando producción, ¿sí? La producción es consecuencia no solo de los cambios en el petróleo, poros y agua, sino que hay algo más que está generando producción. Porque si solo incorporo los cambios en esas primeras 3 cosas, no se me compensan y no me da una constante. Entonces, si los puntos que tengo yo están haciendo esto, entonces esta parte sigue siendo consecuencia del POIS y esta parte es consecuencia de la función de entrada de agua. Se cumple lo mismo también que para gas. Si al principio la entrada de agua es más fuerte que los cambios en la expansión, pero después se compensan, esto primero va a crecer y después va a bajar, y si la entrada de agua siempre es mucho más fuerte que los cambios en el POIS y poros y agua, entonces esto se dispara para arriba. Acuífero fuerte, acuífero débil, ¿sí? Porque siempre es una puja entre cuánta agua entra al reservorio respecto de cuánto expanden las cosas a medida que cae la presión. Entonces, en esa competencia, a veces hay una más grande que otra y a veces al revés. Bueno, ¿qué pasa o cómo estimo el POIS en función de esto? De la misma forma que lo había hecho antes para calcular el GOIS, que es, tengo que extrapolar hacia el origen. Como esto, bueno, todavía en petróleo subsaturado no es tan difícil, en saturado va a ser más complejo esto, pero como todavía el eje X es algo más o menos normal y es algo que crece con el tiempo y arranca en 0, el NPE inicial es 0, entonces extrapolando esto para el eje X, sí o sí tengo que tener el POIS porque al inicio del reservorio el POIS es un dato, es real, es concreto, y la entrada de agua sí o sí es 0, porque estoy definiendo el reservorio como el lugar que no tiene agua. Entonces la entrada de agua a tiempo 0 obligatoriamente es 0 y el POIS es un valor determinado, desconocido pero determinado. Entonces, si los primeros datos de presión, a medida que estaba produciendo, si estaba arrancando a producir el reservorio, los tomé más o menos rápido, entonces voy a tener estas primeras crucecitas, estos primeros pares de puntos muy cercanos al eje, entonces rápidamente puedo tirar y encontrar la ordenada del origen. Obviamente que pequeñas diferencias en la tendencia y los puntos me van a dar un abanico, un pequeño abanico de opciones, entonces el POIS va a ir desde acá hasta acá, supónganse, pero debería ser un valor chiquito, una dispersión chiquita. El POIS más o menos está acá. Si tenemos en cuenta el ruido de los datos, tranquilamente el POIS va a caer dentro del ruido de los datos. ¿Cuál es el problema que puedo tener? Hacer esto mismo, empezar a producir y no tomar un dato de presión durante 5 años. Entonces la primera cruz la tengo acá. Y la segunda acá y acá y acá, y todas estas las tengo, pero no tengo ningún otro dato. Y acá sí va a ser difícil, porque no sé si esto hace así o si esto hace así. Y el espectro de POIS posibles que me devuelve la ecuación es muy grande. Entonces, conclusión medio fundamental, hay que tomar datos de presiones. Para gas por ahí es más fácil, porque el dato de presión promedio del reservorio se estabiliza más rápido en gas. Para petróleo es más difícil llegar a una presión estable de build-up y más caro probablemente. Justo ahora no, porque
El día que estoy grabando este video el barril está a $31. Pero en general tener un pozo de petróleo parado un par de días para encontrar una presión de reservorio es difícil de convencer a alguien que lo haga. Lo que se puede hacer es, si el pozo está parado y no hay equipo para hacerlo en pooling o lo que sea, entonces usar ese tiempo del pozo parado para ir tomando muestras de presión. Entonces se puede hacer por eco, se puede hacer de cualquier forma midiendo el nivel y sabes más o menos cuánto está estabilizado, y cuando entras a hacerle el pooling y vuelve el pozo a la vida, te llevaste por lo menos un redato de la presión promedio del reservorio. Bueno, todo esto es el balance masa en modo histórico, ¿sí? Ahora, ¿cómo es balance de masa en modo predictivo? Balance de masa de subsaturado en modo predictivo. Bueno, en ese caso sí o sí tenemos que tener el POIS, ¿sí? Tenemos que conocer el POIS. Lo podemos haber sacado de un histórico, justamente. Tipo, estamos en la mitad de la vida del reservorio, usamos los puntos hasta este momento para calcular el POIS y con eso hacemos el pronóstico. O saqué el POIS de un volumétrico, por ejemplo. Si estoy al inicio de la vida del reservorio, saqué el POIS de otra forma, por ejemplo una volumetría, y voy a usar ese petróleo, ese valor de POIS para hacer mi pronóstico del futuro. Entonces, bueno, fíjense, no es tan complejo esto. Asumamos que no hay entrada ni producción de agua, ¿sí? Entonces, todo el petróleo debería ser consecuencia de cambios en el POIS, ¿sí? A medida que va cayendo la presión respecto a una P inicial, si el fluido es directamente proporcional a cambios constantes en petróleo, poros y agua, entonces NP debería ir creciendo, o vamos a hacer distinto, NPBO, ¿sí? Debería ser directamente lineal a los cambios en la presión, ¿sí? ¿Por qué hice esta mini aclaración de BO? Porque, fíjense esto, el delta P, que es por ejemplo este pedacito o este pedacito o este pedacito, ¿sí? Es un valor que va creciendo constante, está multiplicado por 3 constantes, ¿sí? Sin embargo, el NP no está multiplicado por una constante, está multiplicado por un BO, que cambia poquito el valor, pero cambia. Entonces, lo que es lineal respecto de cambios en la presión es el término NPBO, pero NP solo no es un cambio lineal respecto a la presión. No siente un cambio lineal respecto a la presión, pues está multiplicado por otra lineal. Supongamos que BO, el tramito subsaturado de BO es lineal. Entonces, si esto es lineal y esta es lineal, NP no, o sea, seguro no va a ser lineal. Tiene que ser algo que compense matemáticamente para que para que las dos cosas den lo que tienen que dar. Entonces, NPBO es directamente proporcional a los cambios en la presión y NP no va a ser una línea recta, pero va a ser muy parecida, porque los cambios en BO son muy chiquitos para el espectro de presiones que estamos manejando. Acuérdense que todo esto sí solo vale sí y solo sí estoy por encima de la presión de burbuja. Entonces, si esta es la presión de burbuja, ya no puedo aplicar esto de acá para abajo. Entonces solo voy a estar laburando en este pedazo. Y si lo hago respecto a NP, esto va a ser casi lineal, ¿sí? Entonces, si yo grafico esto, supongo que la presión de burbuja está más abajo, está por acá. Y estos son datos reales que yo tengo de la historia, ¿sí? Fui levantando datos de presión y acumulada y hasta acá tengo datos posta. Supónganse que este dato es hoy. Y que con eso hice mi balance más histórico, calculé el POIS y
lo metí en la fórmula ahora y voy a usar ahora esto como input para calcular NP. Bueno, el VO lo tengo para cualquier situación futura porque si ya usé el VO arriba significa que tengo un PVT. Entonces tengo el VO para todas las presiones, desde la inicial hasta el final. O supongamos hasta la burbuja, que es la parte que estoy usando. Entonces, paso el VO dividiendo acá y puedo calcular el NP para cualquier valor de VO. ¿Sí? Para cualquier valor de presión y por lo tanto de VO. Entonces voy a poder sacar mis siguientes NP. ¿Sí? Y esto va a dar casi una lineal. No es exactamente lineal, mismo en el TP, el último punto de uno de los TPs van a tener que explicar por qué esto no es lineal, y justamente es por este cambio en VO. Pero nada más. Y medio que eso es todo. Si hubiese entrada de agua y producción de agua, entonces, bueno, depende cuánta agua esté entrando y cuánta agua esté produciendo, podría tener NP y WP, podría ver cómo está siendo la producción de cada una de ellas y obligatoriamente voy a tener que tomar una segunda decisión asumiendo si el agua o el porcentaje de agua está siendo constante o se va a mantener, o sí o sí tengo una nueva variable en juego, entonces voy a tener que incorporar una nueva ecuación para que mi sistema quede determinado. Esa forma de laburar entre petróleo produciéndose en fondo y agua produciéndose en fondo va a tener mucho más que ver con los pozos que con el reservorio. O sea, obviamente el agua está entrando al reservorio, pero si los pozos están en la cúspide del reservorio y el agua está entrando por el costado, voy a sentir ese aporte de energía sin necesariamente una producción fuerte de agua. En cambio, si tengo los pozos más o menos distribuidos por todos lados y el agua está entrando y me va inundando pozos, entonces voy a tener que por ahí ir cerrando pozos y va a cambiar la forma operativa de manejar el reservorio. Y la forma en la que voy a poder pronosticar eso va a estar afectado por cómo estoy manejando operativamente el reservorio. Y es muy probable que la relación entre estos fluidos la haga empírica y no la haga a través de una ecuación de balance, por ejemplo. O sea, siempre se va a cumplir la ecuación de balance, porque la suma de todo lo que está cambiando de volumen va a tener que ser la suma de lo que estoy produciendo. Pero si todos los empujes me dan 30 y las producciones tienen que dar 30, que esto sea 20-10 o 22-8, esa diferencia es probable que la haga de otra forma. ¿Sí? Lo vamos a ver cuando veamos pronósticos empíricos no sé si en primaria, cuando veamos acuíferos, o pronósticos empíricos de barrido de agua en secundaria. Así que, bueno, creo que eso es todo. Cualquier duda me preguntan y es probable que estemos subiendo 2 videos más, uno explicando cada uno de los 2 TPs de balance subsaturado.